La mañana de hoy nos invita a una profunda introspección sobre una amenaza insidiosa pero formidable: la somnolencia espiritual. Permítanme desvelarles una verdad fundamental. Volteen la mirada hacia quienes les rodean y, con la vehemencia de una declaración, proclamen: no es aceptable que te abandones al adormecimiento. Hay prerrogativas que un seguidor de Cristo no puede concederse, y sin hesitación alguna, la inercia del alma encabeza esa relación. No aludo ciertamente al descanso corporal inherente a nuestra condición humana y esencial para la revitalización del organismo. Mi acento recae en esa languidez espiritual, una veladura etérea que desciende sobre el espíritu, un sudario de penumbra que el reino de las tinieblas teje con taimada habilidad. Así como la esfera celestial confiere vestiduras de poder, mantos de autoridad, de apostolado, de evangelismo, el adversario, incapaz de generar algo de la nada y siempre propenso a distorsionar lo preexistente, extiende sus propias mortajas de engaño. Entre los ardides más pérfidos del adversario se cuentan esos mantos de letargo que se extienden sobre generaciones enteras, sobre comunidades de fe vibrantes, sobre el pueblo de Dios y, lamentablemente, también sobre ministerios consagrados al servicio divino. De entre todas, la mortaja del sueño es sin duda la más sutil y dañina. Existe un riesgo latente, una amenaza palpable y tangible en el acto de ceder al sopor del Espíritu. Y la finalidad primordial de mi mensaje en esta jornada es precisamente alertarles con vehemencia, porque es completamente factible que se perciban a sí mismos como plenamente despiertos, activos y conscientes, sin embargo sin percatarse de que en las profundidades de su ser han sucumbido a un profundo letargo espiritual. Podrían ser aquellos que con mayor ímpetu elevan su voz en cánticos de alabanza, que con más fervor baten sus palmas en adoración, y aún así permanecer ajenos a la dolorosa realidad de su adormecimiento espiritual. Tal vez a nivel corpóreo se sientan vigorosos, con una vitalidad que brota de la más pura cafeína recorriendo sus venas, sus facultades anímicas, emociones, sensaciones y pensamientos podrían estar en plena ebullición, rebosante de actividad. No obstante, su espíritu podría estar inmerso bajo la pesada opresión de un manto de inactividad, silenciando su conexión divina. El adormecimiento, en sus múltiples y variadas manifestaciones, abarca diversas etapas que resulta crucial comprender para identificar con precisión en qué punto de este declive espiritual nos hallamos. Contemplamos en primer lugar el estado de letargo, ese preámbulo nebuloso y confuso que precede al sueño profundo, donde la persona se halla en un duermevela sin alcanzar una inconsciencia total ni una plena lucidez. En esta fase, los sentidos y los receptores espirituales están parcialmente amortiguados. Uno percibe vagamente lo que acontece en el entorno, pero la capacidad de reaccionar, de articular una respuesta contundente o de intervenir de manera efectiva se encuentra severamente comprometida, como si el alma hubiera sucumbido a una pesadez inmovilizadora, un preludio al reposo. Posteriormente, se presenta el sueño en sí mismo, un estado de menor alerta, donde la conexión con la realidad exterior se debilita, aunque no se pierde por completo. Finalmente llegamos a la fase del sueño profundo, un nivel donde la persona pierde por completo el dominio sobre sí misma, volviéndose una marioneta de las circunstancias. El cuerpo parece operar de manera automática. Sin embargo, la voluntad de resistir, de responder con la fuerza del alma o de articular cualquier reacción espiritual se disipa totalmente. Es un abismo de inacción donde la capacidad de respuesta se anula, dejando al individuo vulnerable. Y la innegable verdad, la que resuena con una advertencia ineludible, es que
bajo el velo opresivo de adormecimiento que el adversario astutamente extiende, la comunidad de fe, el conjunto de creyentes, se transforma en un blanco fácil, en una presa desprotegida para los designios malignos. No puede haber un auténtico resplandor, una manifestación gloriosa y palpable de la luz divina, si antes no emerge alguien con la valentía de levantarse, de sacudirse el sopor y de activar su espíritu con renovado vigor. Este acto de levantarse implica en muchísimas ocasiones despojarse de esa mortaja de inactividad, de esa capa de negligencia que las fuerzas tenebrosas extienden sobre la existencia de las personas, sofocando su potencial. Ahora bien, desconozco qué porción de tu ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu podría encontrarse sumida en esta somnolencia. Quizás sea tu corporeidad la que se siente apática, arrastrando los días sin energía, o quizás tu psique la que se ha vuelto indiferente, ajena a los llamados divinos. O, lo que es aún más alarmante y peligroso, puede que sea tu espíritu el que yace dormido, inerte ante la voz del Todopoderoso. Pero la innegable realidad es que el adormecimiento espiritual entraña un grave y profundo peligro para tu destino eterno. Por favor, vuelvan a sus vecinos y reafirmen con contundencia: es un riesgo inmenso y fatal permanecer dormido espiritualmente. Repito, existen privilegios inasequibles, lujos impensables para un seguidor de Cristo. Y uno de ellos, que jamás deberíamos concedernos bajo ninguna circunstancia, es el lujo de sucumbir a un letargo espiritual. Es tiempo de despertar con urgencia y determinación. Permítame ahora transportarlos a un relato impactante y conmovedor contenido en el primer libro de Reyes, un pasaje bíblico que nos confronta con la dramática y desgarradora situación de dos mujeres envueltas en una contienda por la vida misma. Las Sagradas Escrituras narran con una crudeza asombrosa: aconteció al tercer día después de que yo di a luz, que esta mujer también dio a luz. Morábamos nosotras juntas. Nadie de fuera de la casa estaba presente, solo nosotras dos estábamos solas. Y aquí, mis hermanos, radica el nudo de la tragedia, el epicentro del dolor. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, dormía. Y lo puso a su lado, y puso a mi lado a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para amamantar a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Estas dos mujeres, inmersas en un dolor lacerante y una disputa profunda, comparecen ante la majestuosa y sabia presencia del rey Salomón, buscando su divina sabiduría para discernir la verdad de tan terrible suceso. La palabra clave aquí, la que resuena con una advertencia ominosa y penetrante, es dormir. Ambas, en un momento u otro, sucumbieron al sopor de la inconsciencia. Si tu espíritu necesita ser avivado y anhelas comprender la profundidad de estos misterios, te invitamos a suscribirte a Cielos Gloriosos 777. Digan conmigo, por favor, con la fuerza inconfundible de una revelación que sacude el alma: se durmieron. Aquí, precisamente aquí, radica la génesis de la tragedia, el punto de origen de todo el infortunio. Cuando una de ellas sucumbió al adormecimiento, su negligencia se tornó fatal. Mató a su propio vástago, asfixiando la vida preciosa que ella misma trajo al mundo. El sueño, en su manifestación más peligrosa y traicionera, es tan insidioso que ni siquiera se percató del horrendo acto que había cometido hasta el momento de su despertar a la cruda realidad. Pero observen el efecto corrosivo y distorsionador de esa inactividad, de esa somnolencia profunda. Al recobrar la conciencia, su primer impulso fue el engaño y la perversión. Lo intercambiaré, nadie se dará cuenta. Y así, en la oscuridad sigilosa de la noche, se acercó a la otra mujer, también sumida en el letargo de la inconsciencia, y subrepticiamente sustituyó al niño vivo por su hijo inerte, frío y sin vida.
La segunda mujer, igualmente presa del sopor, permaneció ajena al robo de su descendiente amado y a la imposición de un cuerpo sin vida en su lugar, una profanación que pasó desapercibida. Al despertar a medianoche para alimentar a su pequeño, murmuró con dolor indescriptible: mi hijo ha muerto. Increíblemente, la modorra la volvió a envolver, y solo al amanecer, bajo la plena luz del día, la realidad se le hizo ineludible, revelando la verdad más cruel. Podríamos leer y reinterpretar este pasaje bíblico de mil y una maneras, buscando aplicaciones diversas y enriquecedoras para nuestra vida cotidiana. Pero lo que resalta con una claridad asombrosa, casi dolorosa, es la siguiente interrogante: ¿qué sucede realmente cuando una persona, y en este contexto especialmente una mujer en su rol intrínseco de guardiana del hogar, de la vida y de la moral, sucumbe al adormecimiento espiritual? La respuesta es impactante y reveladora. Cuando te entregas al sopor, no solo corres el riesgo inmenso de aniquilar o sofocar lo que tú misma has gestado, lo que con esmero has cuidado y cultivado, sino que también te expones a que lo más preciado te sea arrebatado sin que siquiera te percates, sin que tu espíritu lance la más mínima señal de alarma. Es una doble tragedia, un golpe devastador desde múltiples frentes. Cuando una mujer se permite el lujo inaceptable de dormir espiritualmente, expone su casa, su santuario personal, su núcleo familiar a peligros inimaginables, a invasiones sutiles pero destructivas. Bajo este manto de letargo, lo que más valoras, el fruto sagrado de tus esfuerzos incansables y de tu amor incondicional, aquello que con esmero cultivaste y por lo que velaste, puede desvanecerse en un instante, esfumarse como humo en el viento, sin dejar rastro. Aquello que requirió meses de gestación, de cuidado extremo, de velar noches enteras con abnegación, puede ser devastado en el lapso de un simple sueño. Es un lujo que, insisto, no podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia. Si sientes que tu espíritu necesita despertar y reclamar lo que es tuyo, suscríbete a Cielos Gloriosos 777 y acompáñanos en este camino de restauración y vigilancia espiritual constante. ¿Cómo es humanamente posible que hayas invertido 10, 15 o incluso más años de tu existencia en Cristo, forjando algo de inmenso valor y propósito, un ministerio floreciente, la edificación de almas sedientas, el levantamiento de mujeres de fe inquebrantable, y de pronto, por un simple estado de adormecimiento, de negligencia espiritual, lo pierdas absolutamente todo, como si se disolviera en el aire? Es inconcebible, casi un acto de magia oscura, que todo lo que con dedicación incansable creaste, protegiste con celo, moldeaste con esmero, por lo que velaste y levantaste durante innumerables meses de esfuerzo y oración, pueda ser arrebatado bajo el opresivo manto del sopor, sin que puedas ofrecer resistencia alguna. Lo más impactante y a la vez aterrador de este relato es que la primera mujer fue la propia asesina de aquello que ella misma había concebido y desarrollado con tanto dolor. Bajo la influencia del sueño, tú misma podrías, sin quererlo, convertirte en la verdugo implacable de tu propio ministerio, de tu llamado divino, de tu propósito celestial. Y lo más trágico es que al despertar de esa pesadilla, tu primera reacción, tu primer impulso, sea culpar a otro, señalar con el dedo: él me robó mi bendición, ella me destruyó mi familia. Sin embargo, la dolorosa verdad, la que te confronta sin piedad, es que la destrucción pudo haber sido obra tuya al sucumbir al adormecimiento, al ceder al letargo. Porque cuando te entregas al sopor, tu sensibilidad espiritual se anula, se entumece y pierdes la capacidad de discernir el peligro inminente. Cuando te sumerges en el adormecimiento espiritual, tu discernimiento de los movimientos sutiles pero cruciales del Espíritu Santo se opaca, como si una densa niebla cubriera tu visión interna. Tu capacidad de percibir las sutilezas de la voz divina, de las guías celestiales, se entumece y se vuelve insensible.
Para que aquella mujer llegara al extremo de matar a su propio hijo, tuvo que cambiar de posición mientras dormía. Un movimiento inconsciente pero fatal. ¿Y qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Miro con gran preocupación que cuando te encuentras en un estado de sopor espiritual, es extremadamente fácil, alarmantemente sencillo, que cambies de postura en la vida sin siquiera darte cuenta de ello, sin que una alarma interna se active. Es alarmantemente sencillo que inadvertidamente y sin conciencia plena te desvíes de la doctrina pura que una vez abrazaste con fervor, que pierdas la firmeza inquebrantable en los principios bíblicos que antes sostenías con convicción y pasión. Es una pendiente resbaladiza donde la esencia misma de tu ser, esa chispa divina que te hacía única y vibrante en Cristo, puede desvanecerse sin que lo notes, como el vapor en el aire. Qué trágico es perder el ruach de Dios, el soplo vital del Altísimo, esa unción que te distinguía, sin percatarte de su ausencia, sin sentir el vacío que deja. Más aún, hay incontables almas que, sumidas en este letargo, no han logrado comprender ni remotamente la magnitud de todo lo que han extraviado, de todas las bendiciones que se les han escapado. Han sido asesinas silenciosas de sus propios ministerios, destructoras inconscientes de su vida espiritual, y todo porque han estado dormidas cediendo al sopor. A su nombre la gloria sea dada por siempre. Cuando te entregas al sopor, al letargo espiritual, te conviertes sin quererlo en el verdugo silencioso de aquello por lo que tanto te esforzaste, de aquello que con sudor y lágrimas edificaste. Hay mujeres que fueron las responsables directas de la ruina de su propio matrimonio, y todo porque estaban dormidas espiritualmente, ajenas a la batalla que se libraba en su hogar. Es fácil, terriblemente fácil, culpar a otros. Es que este hombre es así de terrible. No, amada hermana, la dolorosa realidad es que tú misma cambiaste de posición en medio de tu adormecimiento. Te desviaste del camino sin siquiera percatarte. Te volviste esclava de la vanidad y el orgullo, desmedido, descuidando por completo la atención, el tiempo y el cariño que tus hijos merecían con urgencia. Pasabas horas interminables en el salón de belleza, mientras tu cónyuge cenaba recalentado, solo y con el corazón frío. Dedicabas tanto tiempo y recursos a tu apariencia externa, a lo superficial, que olvidabas las necesidades más profundas y urgentes de tus propios hijos, dejando vacíos que otros llenaron. Tu obsesión por el ocio, por la diversión sin propósito, te hacía olvidar que tus pequeños andaban sin calzado espiritual, desprotegidos. Te sumergiste tan profundamente en la vanidad que bajo el velo del sopor te transformaste en alguien irreconocible. Invertías tanto en ser vista por los demás, en la aprobación externa, que olvidaste que el Padre Celestial anhelaba verte en la intimidad de su presencia, en el secreto de tu habitación. Mientras dormías, tu existencia daba un vuelco trágico e irreversible, y con ello asfixiabas, ahogabas sin piedad el llamado divino que te había sido conferido desde la eternidad. Existe un peligro inminente y gravísimo en el acto de ceder al sueño espiritual. Proclámenle con fuerza al que está a su lado: hay un peligro mortal en el adormecimiento del alma. Ahora, consideremos a la otra mujer en esta desgarradora narrativa bíblica, la que no provocó la muerte directa de su vástago. Aunque ella no fue la causante directa de la muerte de su hijo, su estado de adormecimiento la hizo insensible, completamente ajena a lo que acontecía a su alrededor, a la profanación que se gestaba bajo su propio techo. No era consciente de su entorno, de los movimientos sutiles del adversario. Mientras ella yacía en un profundo sopor, en un sueño ininterrumpido, el adversario, siempre vigilante y artero, aprovechó la oportunidad perfecta para consumar un intercambio perverso y cruel. Le arrebató lo vivo, lo que vibraba con energía divina, y le impuso lo inerte, lo que portaba muerte. Le hicieron un vil trueque, un cambio de vida por muerte, sin que ella lo notara.
Cuando tú duermes espiritualmente, corres el riesgo inmenso y fatal de que el adversario, de forma artera y silenciosa, sustituya la vitalidad de tu existencia, la pureza de tu fe, por la fría mortandad, por la inercia espiritual. Y lo más alarmante es que podrías no percatarte, podrías no sentir el vacío de esa ausencia. Podrías ver algo que en apariencia es similar, que se asemeja a lo que tenías, pero que carece por completo de autenticidad, de la chispa divina. Ella abrió los ojos, aún turbios por el sueño, y exclamó con asombro y dolor: ¡ay, mi hijo ha muerto! Pero en su letargo su espíritu aún no había percibido que, aunque lucía idéntico, no era el ser amado que ella había alumbrado, que con tanto dolor había traído al mundo. Tengan sumo cuidado cuando se duermen, mis amados hermanos, porque su esencia misma, su identidad en Cristo, puede ser alterada sin que lo noten. Podrían parecer los mismos por fuera, pero ya no serlo por dentro. Predicar sobre Cristo, pero sin la misma pureza de intención, sin la misma pasión y sin la misma unción. Hablar del Mesías, pero desprovistos de la pasión original que ardía en sus corazones. Mientras duermes, todo aquello que valoras y que te define te puede ser arrebatado sin piedad. Mantente alerta y no olvides que Cielos Gloriosos 777 te acompaña en este viaje de vigilancia. Suscríbete y despierta tu fe para no perder nada. Esta mujer, al levantarse, intentó alimentar lo que creía que eran sus sueños y anhelos más profundos. Pero el sopor era tan abrumador, tan denso, que siguió en un estado de semiconciencia, en un duermevela espiritual, hasta la mañana, cuando finalmente exclamó con una lucidez repentina y dolorosa: pero este no es mi hijo, este no es mi hijo, me lo han cambiado. Digan conmigo: con la fuerza inconfundible de una revelación que penetra hasta lo más hondo del alma. Cuando despertó, esta es una verdad crucial y a la vez desgarradora. Hay incontables almas en las congregaciones que no serán plenamente conscientes de todo lo que han perdido, de todas las oportunidades desaprovechadas, hasta que finalmente despierten de su letargo espiritual. Hay quienes no se darán cuenta de la magnitud inconmensurable de lo que el maligno les ha sustraído con astucia, hasta que emerjan de su profundo sopor y la realidad les golpee en el rostro. Hay quienes, ante la partida dolorosa de su cónyuge, murmuran con resignación y falsa espiritualidad: bueno, ya Dios lo traerá de vuelta algún día, si es su voluntad. A propósito de esto, deben aprender una lección vital. No, esa no es la actitud de un guerrero de la fe. Esa no es la respuesta de un espíritu despierto. Es imprescindible que despiertes, que te sacudas el letargo con vehemencia para librar una batalla incansable y feroz por aquello que el adversario te está arrebatando, por lo que te pertenece por derecho divino. Es vital que luches, que batalles con todo tu ser por lo que te está siendo quitado. Ay, mi hijo está inmerso en el mundo, en sus placeres, pero algún día regresará al camino del Señor. No, esa no es la postura que un guerrero de Cristo debe asumir. Esa no es la voz de un alma vigilante. Esa es sin duda la expresión resignada de alguien bajo el influjo de un sueño profundo. La mujer que despierta y se da cuenta de que le han cambiado al hijo debe tornarse una fiera, una leona que protege a su cachorro. Debe alzarse con violencia espiritual, con justa indignación, y declarar con autoridad inquebrantable: nadie me arrebatará lo que di a luz con dolor y propósito. Yo no parí para el enemigo para que sus designios se cumplan en mi descendencia. Yo no di vida a la muerte y a la perdición. Yo di a luz para la vida, para la gloria de Dios. Díganle al que está a su lado con fuerza: el peligro más grande radica en el adormecimiento espiritual. Pero la Sagrada Escritura nos presenta otra imagen impactante y sumamente reveladora del peligro que entraña el sopor. Y esto, mis hermanos, me conmueve profundamente hasta las fibras más íntimas de mi ser. La parábola de un hombre que, después de sembrar con diligencia trigo de calidad en su campo, sucumbió inexplicablemente al sueño. Y mientras él dormía, el adversario, el maligno, vino sigilosamente y sembró cizaña,
una hierba nociva y parasitaria entre el trigo puro. Diga conmigo, con una voz que despierte al alma de cualquier letargo. Mientras dormía, la cizaña, esa planta que se asemeja tanto al trigo en su apariencia, que lo imita perfectamente en su crecimiento, pero que carece de valor nutritivo y que al contrario es dañina, aparece precisamente cuando alguien se abandona al letargo, cuando la vigilancia se relaja. El riesgo de adormecerse espiritualmente es que el enemigo puede infiltrar en tu vida una semilla que a primera vista parece provenir de Dios, parece ser buena y productiva. Una semilla que, como el trigo, también crecerá, se desarrollará y dará fruto, pero que en esencia no emana del Altísimo, no tiene origen divino, sino maligno. Cuando te encuentras dormido en un estado de somnolencia espiritual, el adversario tiene la capacidad, la libertad de bombardear tu mente con pensamientos corrosivos, con mensajes distorsionados, con palabras de duda e incluso con devocionales que, aunque suenen espirituales, no tienen su origen en la voluntad divina, sino en la manipulación. Y lo más alarmante, lo más desolador, es que tú, en tu estado de somnolencia, puedes permitir que estas impurezas crezcan y se desarrollen sin oposición alguna, sin discernimiento, sin una lucha que las erradique. Así, observamos con tristeza personas que ostentan una vida de trigo impecable, virtuosa, ejemplar en el templo, manifestando devoción, servicio y piedad aparente, pero que en la privacidad más absoluta de su hogar exhiben una vida de cizaña rampante, llena de discordia, negligencia y comportamientos reprobables. Una vida de trigo resplandeciente en el servicio congregacional, pero una de cizaña destructiva en la intimidad matrimonial, con desavenencias y amargura. Hay quienes cuidan y sirven a los hijos ajenos con dedicación admirable, con un celo que es digno de aplauso, pero descuidan a los propios con una apatía alarmante, una indiferencia que duele, una vida de cizaña en lo más sagrado, en su propio linaje. Mis queridas mujeres, mientras duermes, mientras permaneces en este estado de adormecimiento, el adversario puede estar sembrando cizaña, semillas de duda y rebelión en el corazón de tus hijos, susurrándoles ideas y preguntas insidiosas que los desvían del camino. Puede que le diga en la escuela: ¿no será que te sientes más atraído por personas de tu mismo sexo? No, yo soy mujer y no me pasa eso. Sí, pero es imperativo, absolutamente vital, que te cuestiones, que vigiles con celo la naturaleza de esa cizaña que se está infiltrando silenciosamente junto al trigo genuino, junto a la verdad. No puedes permitirte el lujo de dormir, no puedes darte, díganle a su lado con vehemencia, un lujo inadmisible e imperdonable. No te puedes permitir el placer, la comodidad falsa de sucumbir al sopor, porque es precisamente cuando te adormeces, cuando bajas la guardia, que la cizaña hace su aparición, arraiga y florece, sofocando la buena semilla. Para una vida plena de discernimiento y victoria sobre la cizaña que el enemigo siembra, suscríbete a Cielo Glorioso 777 y sé parte de nuestra comunidad. Juntos despertaremos tu potencial para discernir y vencer. Pero el adormecimiento no es solo un asesino implacable de la estabilidad familiar y del bienestar más elemental de los hijos, es también un verdugo implacable para el ministerio mismo. Una guillotina silenciosa que corta el fluir de la unción. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5, nos encontramos con la figura imponente y poderosa del gran profeta Elías. Dice la escritura que Elías se recostó bajo la sombra de un enebro, exhausto por la batalla y vencido por el cansancio extremo, sucumbió al sueño. ¿Acaso no es asombroso? ¿No es un contrasentido impactante que el hombre que abría y cerraba los cielos con su palabra, el varón que desató fuego devorador del cielo,
que se mantuvo sereno e inquebrantable ante más de 400 profetas de Baal, y que los degolló a todos sin temor. El hombre que con una simple declaración veía cumplirse sus palabras, aquel a quien los cuervos alimentaban por provisión divina en el desierto, de repente fuera asaltado por el sopor y se durmiera en un momento crítico de su llamado, había librado una batalla extenuante y solitaria contra Jezabel. Una contienda que lo dejó tan agotado física y emocionalmente que huyó, pero en lugar de buscar el refugio seguro y la fortaleza inquebrantable en la presencia consoladora de Dios, se refugió bajo la sombra engañosa de un enebro y se abandonó al sueño, cediendo a la debilidad. Aquí surge una pregunta crucial y determinante para tu vida espiritual. ¿Qué tipo de sombra te envuelve en este momento? Porque la sombra bajo la cual te resguardas, esa que te parece un alivio momentáneo, podría estar provocándote un letargo espiritual profundo y peligroso. Esa influencia que te rodea, esa relación o ese ambiente al que te expones de manera constante, podría estar induciéndote lenta pero inexorablemente al adormecimiento, anestesiando tu espíritu. Resulta asombroso. Y me resonó profundamente el mensaje de anoche de la pastora, que la luz divina tiene la capacidad inigualable de hacer que las tinieblas sean evidentes, de revelar lo oculto y maligno. Pero lo realmente impactante es que cuando la luz incide directamente sobre ti, a tus espaldas se genera ineludiblemente una sombra. Entonces, cuando te encuentras de frente a la deslumbrante luz de Cristo, a su revelación, jamás debes olvidar que una sombra, la del adversario, se proyecta detrás de ti, acechando, esperando tu descuido. El rey David, en su sabiduría profética, lo comprendió al decir: Él unge mi cabeza con aceite. Pero también reconoció que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, una sombra lo seguía incesantemente, una amenaza persistente. Elías, en su momento de debilidad y desorientación, olvidó estos principios espirituales fundamentales y cayó bajo una mortaja de sopor, la sombra letárgica y opresiva del enebro. Y así, los mensajeros celestiales, los ángeles mismos, vinieron a visitarlo con urgencia. Por más que el ángel, mensajero divino, intentó despertarlo, Elías no respondía a su llamado. Permanecía inerte, inmerso en su profundo sopor. Pero te traigo alimento celestial, insistía el mensajero divino, intentando avivar su fuerza. La escritura dice que comía mientras yacía, incapaz de sacudirse el sopor, de romper las cadenas de la inactividad que lo ataban. No podía despertar de ese sueño espiritual que lo había atrapado, aprisionándolo en su propia debilidad. Una vez más lo visitaron con una urgencia celestial, con un mandato divino: levántate y come, largo es el camino que te resta por delante. Pero asombrosamente no lograba emerger del letargo. La modorra lo había vencido. Digan conmigo con la fuerza de una exclamación que resuene en sus almas, que despierte toda inactividad. No despertaba. No los detendré con los detalles pormenorizados de una historia que muchos de ustedes sin duda conocen a cabalidad. Dios dialogó con él, con el gran profeta, y la última frase divina para Elías fue contundente, una sentencia inapelable: levántate y unge a 3. En otras palabras, con esa frase, Dios le estaba diciendo: he terminado contigo, tu tiempo ha expirado. Necesitaré a 3 siervos fieles para que realicen la obra, el propósito que tú solías hacer con poder. Pero tu tiempo, tu temporada de autoridad ha caducado. Hay ministerios que pueden volverse obsoletos, llamados divinos que pueden extinguirse cuando uno se entrega al sopor espiritual, cuando la inacción se apodera del alma. La madre asfixió a su hijo. El trigo estaba siendo ahogado, silenciado por la cizaña nociva. El terreno destinado a la expansión espiritual, a la manifestación del poder de Dios, ya no era el mismo, porque algo ajeno y nocivo crecía a su lado, contaminándolo todo. Y ahora el profeta mismo, el gran hombre de Dios, había caído bajo un velo de sueño profundo, perdiendo su relevancia.
No permitas que el letargo silencie tu llamado. Despierta tu espíritu y descubre el poder que te espera. Suscríbete a Cielo Glorioso 777 hoy mismo y sé un vigilante. La intensidad de ese sopor era tal, mis hermanos, que ni siquiera la visitación angélica, la presencia de mensajeros divinos lograba sacudirlo, lograba arrancarlo de su inercia. Ni el alimento celestial, el pan bajado directamente del cielo, tenía el poder de despertarlo, de reanimarlo espiritualmente. Ni la palabra más poderosa, ni el mensaje más fresco y revelador conseguían arrancarlo de su letargo, de esa prisión de inactividad que lo aprisionaba. La palabra ángel proviene del término enviado. Ni los predicadores más elocuentes, ni el sermón más conmovedor, ni la exhortación más directa podían hacerle despertar, porque estaba completamente envuelto, asfixiado en un manto de sueño inquebrantable. Esa mortaja de somnolencia le provocó una profunda depresión, llevándolo incluso a considerar el suicidio, a desear la muerte. Quítame la vida, oh Señor. Exclamó en su desesperación: ¿acaso soy mejor que mis padres? No puedo más. Ese velo de inactividad lo sumergió en recuerdos dolorosos de su niñez, haciéndolo caer en medio de un trauma infantil que lo paralizó. El hombre que jamás había hablado de sus progenitores, de repente comenzó a rememorar su traumática infancia, a decir con amargura: soy inferior a los innombrables, a aquellos que no tienen legado. Soy menos que aquellos que carecen de historia. Soy inferior a quienes no han logrado nada significativo. Y en medio de ese profundo letargo, el gran profeta cayó en un sueño tan denso, tan abismal, que su alma se convirtió en un caos y sus emociones se entrelazaron en una maraña de confusión, perdiendo toda cordura espiritual. Cuando en nuestras congregaciones encontramos individuos sumidos en un torbellino emocional, en un constante ir y venir de sentimientos desbordados, es un claro y alarmante indicio de que están viviendo bajo la influencia directa del sopor espiritual, de una inactividad que los consume. Cuando en la iglesia, la casa de Dios, detectamos un caos emocional persistente, una inestabilidad que no cesa, estamos frente a almas que yacen inmersas en este profundo adormecimiento, incapaces de hallar paz. Cuando todavía hay entre nosotros personas que rememoran su niñez con dolor y amargura, no con el propósito de testificar de la superación divina y de la gracia restauradora de Dios, sino para revolcarse en la herida, para permanecer anclados en el pasado, es porque están viviendo bajo el opresivo manto de un letargo espiritual que los ha paralizado. Cuando observamos a hermanos y hermanas que caen en depresión de manera constante, que no logran salir de ese pozo de oscuridad, es una señal inequívoca de que están operando bajo la influencia destructiva de un sueño espiritual que los consume. Cuando vemos a gente que renuncia a la vida, a pesar de tener innumerables razones para luchar y seguir adelante con propósito divino, es porque, mis queridos hermanos, están cautivos bajo un manto de sopor, de inconsciencia. Lo más asombroso de todo esto es que el poder de este sueño es tan avasallador, tan aplastante, que Dios mismo le dice a Elías, su gran profeta: ¿sabes qué? Levántate y unge a 3. Y con esa frase contundente, la historia ministerial de Elías llegó a su fin, a su caducidad. Plenamente el Señor lo llevó consigo, pero su ministerio había sido reemplazado. El riesgo ineludible de adormecerse, hermanos, es que su ministerio puede caducar, puede ser entregado a otros. Hoy el manto del sopor ha intentado cegar tu visión espiritual, robar tu llamado divino y enfriar tu fervor más íntimo, llevándote a la inacción mientras el adversario, astuto y sigiloso, siembra cizaña destructiva en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea. Pero la hora del gran despertar, la hora de la revelación y la acción ha llegado ineludiblemente. No permitas que el sueño espiritual te robe tu destino eterno, tu propósito divino y las bendiciones que te aguardan. Es tiempo de levantarte con vehemencia,
de luchar con todas tus fuerzas por lo que te pertenece por derecho divino y de reclamar cada promesa que el Altísimo ha depositado para ti. Si este mensaje ha sacudido tu espíritu, ha encendido una llama en tu corazón y anhelas vivir una vida plena, despojada de letargo y llena de propósito, despierta hoy mismo y únete a nuestra comunidad de guerreros de la fe. Te esperamos en Cielos Gloriosos 777. Suscríbete ahora para no perderte ninguna revelación, ninguna enseñanza que transformará tu existencia por completo y te ayudará a vencer el letargo espiritual de una vez por todas, abriendo la puerta a una vida de poder, de discernimiento y de un propósito inquebrantable. Hasta la próxima, amados hermanos y hermanas en Cristo.